regalo que no merecemos. Para eso quiero que me acompañen a su Biblia o anotemos al libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amada iglesia, estoy segura que has escuchado muchas veces la gracia de Dios. Dios tiene gracia contigo y seguramente domingo tras domingo es un mensaje de gracia, pero ¿realmente entendemos qué es la gracia en nuestras vidas? ¿Qué es exactamente la gracia? La gracia proviene del griego charis, que significa favor inmerecido, algo que no merecemos, pero se nos ha sido concedido. La gracia es el amor activo, el amor constante, el amor diario a nuestro día a día, algo que no merecemos, pero sin embargo ya se nos ha dado concedido a ti y a mí. No es algo que puedas comprar, no es algo que tienes que hacer una lista, ¿verdad? De check, check, check. Y ahí recién voy a recibir la gracia, sino que la gracia ya se te ha sido dada sin que tengas que hacer absolutamente nada, ni por obras, sino que solamente tienes que abrazarla y recibirla en tu día a día. Pero muchas veces nuestra mente nos juega en contra, porque a veces intentamos ganar aquello que ya hemos recibido. A veces, muchas veces tenemos el temor y decimos: Dios, tal vez tengo que ser perfecto para que me ames, o tal vez tengo que hacer siempre buenas obras, no equivocarme para recibir tu gracia, pero eso es algo equivocado y muchas veces es una mentira que el enemigo utiliza para poder engañarnos y muchas veces entrar en culpabilidad y no acercarnos a Dios confiadamente. ¿Qué significa ganar? Ganar significa obtener mediante el esfuerzo propio. Un ejemplo claro es que si de pronto te pusiste alguna meta, imaginemos, no sé, correr una maratón y ganar en primer puesto, en primer lugar, creo que tienes que hacer una lista de cosas para poder realizar aquello. Es decir, cuidar tu alimentación, practicar todos los días, comprarte ropa cómoda, tal vez todos los días estar la disciplina de hacerlo y serlo. Y si te esfuerzas por hacerlo, recién vas a poder ganar. Sin embargo, ¿qué es recibir? Recibir es simplemente tomar lo que ya te ha sido ofrecido. Es como si algo está en la mesa, solamente tienes que agarrar tu mano, abrazarlo y listo, ¿bien? Pero vivimos lastimosamente en un mundo donde todo se gana, ¿verdad? Un ascenso laboral en el trabajo, tienes que esforzarte diariamente, tienes que ser el primero en irte y el último en irte, ¿verdad? Entonces debemos entender que en este mundo que todo se gana, la gracia de Dios es contracultura. Porque te dice: no tienes que hacer algo para merecerlo, sino solo ser quien tú eres confiadamente. Y por eso muchas veces luchamos con la gracia por aceptarla en nuestras vidas. Y de una manera personal te cuento, yo he luchado muchas veces con la gracia al inicio de conocer a Dios. Yo conozco a Dios cuando tenía aproximadamente 10 a 11 años, listo. Bien pequeñita, soy pequeña pero todavía un poquito más grande. Pero yo conozco a Dios cuando tenía 10 a 11 años, ¿listo? Entonces, a causa de la separación de mis padres, yo me desarrollé una persona muy independiente, una persona que decía: ok, no tengo que preocupar a mis padres, tengo que hacer todo bien en el colegio, en la casa, las responsabilidades. Y me esforzaba mucho por hacerlo. Decía: ok, en el colegio voy a ser el primer lugar para no incomodar, para que me puedan amar, entre comillas. Pero era un amor equivocado que yo misma estaba como poniéndole el concepto que cuando conozco a Dios, yo pienso que de la misma forma, así como es en mi casa con mis padres, yo dije: de la misma forma tengo que hacerlo con Dios. Es decir, tengo que hacer una lista de actitudes buenas, no mentir, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos y sabemos, pero de una manera muy rigurosa. Que si yo fallaba, te cuento mi experiencia al inicio, yo recuerdo que si, ejemplo, mentía, yo le pedía perdón a Dios todos los días de la semana hasta yo olvidarme yo. Pero sin embargo, leí un libro, me acuerdo, que se llama Dios no está enojado contigo. Y ese libro me hizo entender algunas verdades que todavía no se me había sido revelada, que era la gracia. Ese libro habla un poco acerca del perfeccionismo, que era algo con lo que yo luchaba, ¿listo? Porque era hacer las cosas bien, porque era agradarle a mis padres. Y en este caso se transformó a mi relación con Dios, poder agradarle a Dios, hacerlo mejor, ser la mejor sirvienta en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, en este libro me hace cambiar el panorama y decir: ok, no tengo que ser perfecta,
¿verdad? Para recibir el amor de Dios. Y este libro cambió mi manera de ver y ya no era mi oración la misma, ya no era las mismas y era todos los días de la semana pidiéndole perdón por lo mismo, sino que al terminar mi oración ya le había pedido perdón, ¿verdad? Le digo, Dios, gracias, acepto tu perdón, acepto tu gracia. Y créeme que eso cambió mucho en mi constante vivir porque entendí que no debo ser perfecta para obtener su amor. Y tal vez es una lucha constante o un pensamiento que, como lo dije al inicio, el enemigo utiliza mucho o está regado en nuestra mente y decimos, tengo que ser perfecto para ser amado y de la misma manera para con Dios. Entonces debemos entender que Dios es contra cultura. Su gracia no se gana, sino que su gracia la recibimos. Y una historia muy conocida, seguramente por todos nosotros, es la parábola del hijo pródigo. Esta historia la puedes encontrar en Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Y Jesús, para ilustrar el corazón del Padre, narra la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Narra la historia de un joven que le pidió su herencia a su padre y cuando recibió esta herencia, él lo gastó en todo cuanto quería, ¿verdad? En vicios, en tantas cosas que no eran buenas. Decidió marcharse y cuando se quedó absolutamente con nada, de pronto tenía hambre, pero no tenía dinero, vio a los cerdos y deseó la comida de los cerdos y él cayó en cuenta y dijo, ¿qué hago aquí? Si tengo a mi padre, ¿verdad? Y es justamente donde él se dice lo siguiente. Lucas 15, 18 al 24 dice, este joven, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Versículos siguientes vemos que el padre llama a los sirvientes, ¿verdad? Traigan el mejor becerro, como quien dice, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, porque estaba muerto, pero ahora está vivo. Yo me imagino a este joven rico que tenía un concepto distinto de cómo su padre lo iba a recibir. Y a veces, a veces esto lo trasladamos de manera natural, como mi experiencia personal para con mis padres. Cuando uno no se porta bien, y si fuéramos ese hijo pródigo en la vida real, ¿algunos padres reaccionaríamos tan bien como este padre del hijo pródigo? No, ¿verdad? Seguramente ya 1000 palabras hubieran salido, no exactamente buenas, no sé, castigo entre tantas cosas, ya no lo veo igual, indiferente, no le abro la puerta, ¿verdad? Sin embargo, vemos que este padre no reaccionó de la misma forma que el hijo esperaba, sino que reaccionó con amor, reaccionó con gracia. Él estaba esperándolo lleno de compasión y lleno de amor. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos sido ese hijo pródigo? Que muchas veces nos hemos acercado a él en oración, le hemos dicho, Padre, he fallado, ya no merezco ser tu hijo. Caí nuevamente, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos esto y esto, pero debes entender que la culpabilidad a veces es esa barrera invisible que nosotros mismos le ponemos a Dios y no nos permite tener una relación profunda con Él. Entonces, pero es una barrera que tú y yo colocamos en nuestra mente. Dios no la coloca, Dios no te juzga, Dios no te condena, sino que somos nosotros que cargamos con esa culpabilidad. Pero esta historia yo creo que es contracultura, es algo que como que nos choquea, cambia nuestra manera de pensar y dice, ¿cómo, verdad? Si debió recibirlo tal vez con golpes, con indiferencia, ni abrirle la puerta. Sin embargo, vemos un padre que actúa totalmente distinta. Claramente este hijo a nuestros ojos humanos no merecía una fiesta, no merecía una bienvenida, merecía castigo, ¿verdad? Pero el padre no actuó según lo que él merecía, sino que actuó según amor. Y de la misma forma es como Dios actúa conmigo y contigo. Entonces la gracia es un regalo y no una recompensa. En Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La primera parte como que nos baja, ¿verdad?
por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, y uno, vaya, ¿verdad? Pero la buena noticia es que somos justificados gratuitamente, gratis. ¿A quién no les gustan las cosas gratis? Mujeres. Nos encantan las cosas gratis, ¿verdad? Y los hombres yo creo que también, ¿verdad? Vamos, si está todo gratis, no gastamos. Entonces, la gracia la recibimos gratuitamente. Listo, la salvación de la misma forma no se gana, sino que tú ya has sido salvo por causa de ¿quién? De Cristo Jesús. Todos somos seres imperfectos y es a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que ya conocemos la historia de Adán y Eva al inicio y todo lo que consigue. Y no hay persona perfecta, perfecto, el único ser humano perfecto, ¿quién fue? Jesús. Entonces, justamente porque no merecemos su amor a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, es por eso que Dios dice, justamente porque no lo merecemos, te doy gracia, te doy amor. Y no intentes buscarle el porqué, las maneras, ¿verdad? Porque Dios simplemente abraza la gracia. A veces es complejo y te lo digo porque yo he luchado mucho con eso, he luchado por abrazar su amor y por decir, Dios, tú me amas tal y como soy. A pesar de que te fallé hoy, tal vez mañana te voy a fallar con lo mismo, pero gracias porque tú me amas de la misma forma. La gracia transforma nuestras vidas. El libro de 1 Corintios capítulo 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y algo muy curioso acerca de este versículo es que este texto bíblico lo escribe o lo dice ¿quién? Pablo. Pablo, para los que no lo conocen, era antes de ser Pablo, era llamado Saulo. Y era un perseguidor de cristianos. Él mataba a cristianos. Era un fariseo fanático, ¿verdad? Era nosotros a quien perseguía a Saulo y encarcelaba también a los cristianos. Él estaba convencido que de lo que él estaba haciendo era lo correcto, era lo ideal. Sin embargo, Saulo tiene un encuentro con Dios y este encuentro cambió totalmente su vida, al 100%. Si lo vemos a nuestra perspectiva y lo leemos en la Biblia, uno dice, wow, qué historia, como para una película, ¿verdad? Y uno se asombra tanto de cómo hay como un cambio 100%. No es algo a media, sino que Saulo, que ahora Dios lo llama a Pablo, cambió al 100%, dio un cambio radical. Pero quien provocó ese cambio en su vida fue Dios, su amor y su gracia. Entonces Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Él es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Es aquel que escribe cartas a las iglesias. ¿Te imaginas que hubiera sido de las iglesias sin las instrucciones de Pablo en la Biblia? Entonces él predicó acerca del amor, la humildad, el perdón y la gracia. Porque él era el retrato vivo de la gracia de Dios en su vida. Y él declaró, por la gracia de Dios soy lo que soy, no porque lo merezca, tal vez no merezco estar aquí delante de ustedes hablando, predicándoles acerca de tales cosas, pero es por gracia de Dios que soy lo que soy. Entonces la gracia de Dios no solo lo perdonó, sino que transformó su vida, cambió su vida en un instrumento de Dios. Dios no solamente tuvo un encuentro con él, lo rodeó de su gracia y su amor, sino que lo equipó, lo preparó y lo usó de manera grande. Y lo transformó en uno de los mayores apóstoles del Evangelio. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con historias que van a cambiar nuestra manera de pensar, que nos van a hacer tambalear y decir, Dios, ¿cómo es que tú lo haces? Sin embargo, Dios es un Dios experto, ¿verdad?, en hackear nuestra mente, decir, como tú piensas no es, sino esta es la cultura del reino. ¿Listo? Un segundo ejemplo es la mujer sorprendida en adulterio. Esta historia la encuentras en Juan capítulo 8. ¿Listo? En nuestro contexto es una mujer que es traída delante de Jesús sorprendida en adulterio, que ella ya estaba, como quien dice, sentenciada para ser apedreada. Ella debía morir según la ley, debía morir apedreada. Sin embargo, yo imagino que la gente, los fariseos que llevaron a esa mujer adúltera delante de Jesús, yo creo que ellos ya esperaban, ¿verdad?, ya ver la muerte de esa mujer. Y yo me imagino que esa mujer también en su mente está pensando que mi futuro es muerte. Sin embargo, vemos a un Jesús que le extiende gracia, que no la condena. Y aquí viene la famosa frase, ¿verdad? Quien haya sido libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Listo?
Entonces Jesús le extiende la gracia a esa mujer adúltera. No la condena, sino que la defiende delante de sus acusadores. Entonces, nuevamente esta historia es algo que mueve mucho nuestra mente y decir, no lo merecía, ¿verdad? A nuestros ojos humanos, si vemos esto hoy en día, probablemente nuestra mente y luchamos. Lo primero que se viene no es un mensaje de wow, Dios, sino que muchas veces lo primero que pensamos es, pero merecía justicia, merecía juicio, ¿verdad? Sin embargo, Jesús viene y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Jesús no la excusa, pero tampoco la acusa a esta mujer adúltera, sino que la restaura con amor y la llama a dejar el pecado. Le dice, ok, te perdono, pero ve y no peques más. Entonces, la gracia la salvó, pero también la llamó a dejar su pecado. Y algo importante que debemos comprender, entender, es que la gracia no es esa licencia para pecar. La gracia no es esa licencia para decir, ok, si el día de hoy le fallo, no hay problema porque siempre tengo perdón, ¿verdad? Porque siempre hay gracia sobre mi vida. La gracia no es esa licencia para pecar, sino que a mi manera de ver, yo digo, la gracia de Dios debe ser nuestro impulso para decidir amarle a Dios. Y como amo a Dios, decido vivir en santidad. Decido esforzarme día a día por agradarle y no voy a ser perfecto, sí, me voy a caer, voy a tener malos pensamientos, malas intenciones tal vez, pero sin embargo mi corazón, en mi deseo está el deseo de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Porque es esa gracia la que me dice si Dios me perdona, si Dios me ama, si Dios ha hecho tantas cosas por mí, me ha puesto en donde estoy, el lugar en donde estoy, la familia que tengo, el matrimonio que tengo. ¿Por qué no ser agradecido con Dios? ¿Y por qué no? Porque lo amo a Dios, decidir vivir en santidad y dejar el pecado atrás. Repito, no vamos a ser perfectos, sino es que de pronto, de la noche a la mañana, ya todo lo vamos a hacer bien, correcto. No, es una lucha constante, es una lucha diaria, pero lo que Dios ve es tu corazón y las intenciones que hay en tu corazón. Si hay alguien que te conoce de pies a cabeza, lo que piensas, lo que sientes, ¿es quién? Es Él. A Él nada le podemos esconder. Y justamente porque a Él nada le podemos esconder, decidamos elegir que la gracia nos cambie nuestras vidas y nos ayude a amar la santidad de Dios. La gracia no solo perdona tu presente, sino que también construye tu futuro. Dice, si Dios me perdonó por cómo yo era, ¿por qué no voy a cambiar? Y muchas veces, a veces hay este concepto, y yo he escuchado a veces familiares y que dicen, ¿no? De pronto, todavía no voy a ir a la iglesia porque todavía no soy perfecto, ¿verdad? Todavía no hiciera. Yo fallo bastante, ¿qué voy a ir a la iglesia? Me voy a quemar. ¿Has escuchado? Incluso familiares que a veces les he invitado, me voy a quemar, no, la iglesia no es para mí, ¿verdad? Y justamente tenemos como ese pensamiento equivocado al inicio, todos tal vez, o luchamos con un Dios juez, perfeccionismo, como yo lo hacía, o como no lo merezco, la iglesia no es un lugar para mí, ¿verdad? Es un lugar para, entre comillas, santos. Pero es totalmente distinto. La iglesia no es un lugar para gente santa, para gente perfecta, sino que la iglesia es para las personas que justamente porque no somos santos ni somos perfectos, estamos aquí buscando a ese Dios perfecto. Entonces, decidamos vivir nuestra vida constantemente recordando esa grande verdad de la gracia en nuestras vidas. Y debemos entender que Dios nos ha perdonado y tenemos que tomar la decisión de ya no vivir como vivimos con el pecado en nuestras vidas, sino que tomar la decisión de decir, Dios me perdonó, Dios me ama, voy a dejar mi pecado atrás, voy a esforzarme, voy a ponerme límites, voy a ponerme a cuentas, no sé, con mi líder, con una persona que me pregunte por esa debilidad que tengo, pero no voy a quedar de brazos cruzados, sino que voy a tomar una decisión para dejar como era yo antes atrás y volverme una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios es escandalosa. Escandalosa, ¿por qué? Porque a nuestro entendimiento humano, como que desafía nuestro entendimiento, nos hace entender una nueva manera de ver la gracia de Dios, nos hace mover la definición que teníamos de justicia. Cuando el mundo nos dice, si haces el bien, vas a recibir bien, ¿verdad? Vas a recibir premios, pero si haces el mal que mereces, castigo. Vivimos en un mundo donde eso se riega por todos lados, donde la cultura es absolutamente todo eso.
Pero Dios, sabiendo todo lo malo que hemos hecho, nos ofrece perdón y gracia para poder restaurarnos y tener una nueva vida en Él. El padre del hijo pródigo, de este hijo pródigo, de la misma forma como él estaba lleno de compasión y con ojos de amor mirando a su hijo, yo imagino, y tú te imaginas esa hermosa escena de cómo el padre estaba afuera ya esperándolo. Ni siquiera era que el hijo fue y le tocó la puerta, ¿verdad? Y ya y recién el padre salió, sino que el padre estaba listo a su encuentro. Aún desde antes que el hijo decidiera volver, el padre estaba velando día y noche por su hijo. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a volver? Y de la misma forma como ese sentir tuvo este padre del hijo pródigo, de la misma forma Dios te espera a ti con brazos abiertos. Te está preguntando cuándo va a volver, cuándo va a regresar, cuándo va a dejar la culpa que yo no le coloco y que a veces es una culpa invisible que nosotros mismos nos colocamos. Tenemos vergüenza y nos alejamos de Él, pero Él está constantemente atento y diciendo cuándo va a dejar eso y va a venir a mi encuentro. No importa cuánto le hayas fallado, no importa si tú dices si cometiste el mayor error del mundo, si de pronto tienes una debilidad y volviste a caer en lo mismo. Créeme que Dios no te sentencia. Dios no es como un juez que a veces tenemos esta idea equivocada de Él, que está dispuesto a juzgarte y decir esto lo hiciste mal, mereces castigo. Sino que Dios está como un Dios Padre para decirte me fallaste, ven, te abrazo, te consuelo, ¿verdad? Y es ese amor quien nos cambia para decidir hacer las cosas correctas, para decidir actuar y amar la santidad de Dios y ya no más seguir con el pecado. Él nos hace esta invitación para habitar en Él tal y como somos, sin fingir, sin estas caretas que a veces nos colocamos de ser perfectos, a veces en la iglesia, en la casa, en la calle, sino que Dios te desea a ti tal y como eres. Repito nuevamente, no tienes que hacer algo para poder recibir de la gracia de Dios, sino que tienes que solamente extender tu mano y decir, ok, voy a decidir cada día de mi vida vivir con esta gracia de parte de Dios. Entonces, ¿estás tratando de ganarte el favor de Dios? Debes de dejar ese peso, esa carga innecesaria. Ya hubo alguien que cargó un gran peso, ¿verdad? ¿Y ese quién fue? Jesús. Jesús en esa cruz se llevó todo lo horroroso de nosotros. Se llevó nuestro pecado, se llevó la vergüenza, se llevó la culpabilidad. Todo aquello que aparentemente el enemigo tenía dominio sobre nosotros, Jesús se lo llevó en esa cruz. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar con esa cruz que a veces nos colocamos nosotros mismos de la culpa, de la vergüenza, de la timidez, si Él no te pone ese peso sobre ti? Sino que Él te hace la invitación a poder llegar a Él de manera sin limitaciones constantemente. Si te sientes indigno de acercarte a su presencia, justamente porque no somos dignos de Él, porque no somos perfectos de Él, Él nos da su gracia y su amor de manera gratuita, sin tener que hacer algo a cambio. Y de pronto, si tú ya tienes claro la gracia de Dios y has recibido esa gracia, pero de pronto no la estás compartiendo con otros. Si Jesús impartió de su gracia para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no impartir de esa gracia a los demás? Si de pronto alguien se acerca a ti y te cuenta, te abre su corazón y te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Hice esto, cometí esto. Algo que debemos de hacer es no escandalizar su pecado. No escandalizar y wow, fallaste, sino escandaliza la gracia de Dios. No escandalices su error, no lo juzgues, no lo condenes, sino que ayúdalo a esa persona a volver nuevamente a casa. Y si de pronto, dale fuertes aplausos a Dios ahí donde estás. Y imparte esa gracia, imparte gracia, no impartas juicio. Y ¿sabes dónde todo comienza? Comienza en nuestra mente. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando alguien falla? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente, por tu cabeza? ¿Cuál es tu pensamiento? Y si de pronto estás luchando con el juicio en tu vida por esa justicia humana tuya, de decir, pero él no lo merece, ella sí, él no. Entrégale a Dios tu justicia. Y entiende que no se trata de ti, sino se trata de Dios. Si de pronto ves a personas imperfectas en lugares, en posiciones, y tú dices, pero no lo merece.
entiende que es la gracia de Dios en su vida. No lo juzgue, no lo merece, esa persona no merece estar ahí. Repito, entiende que es su gracia. Si Dios lo puso ahí, Él sabe, ¿verdad? Él sabe por qué será. Entonces debemos de decir en nuestro corazón, impartir esa gracia que se nos ha sido concedida a ti y a mí, por causa de quién, de Dios. Si Dios no nos condena, ¿por qué nosotros sí tenemos que condenar a aquellos que fallan? Si Dios no nos juzga, ¿por qué nosotros sí tenemos que hacerlo? Si no somos perfectos. El único perfecto es ¿quién? Dios. Y si Él, siendo perfecto, nos perdona, nosotros siendo imperfectos, ¿verdad? Y te entiendo, a veces puede ser una lucha constante, complicada, pero ríndesela a Dios. Entrale y dile: Dios, no sé, estoy luchando con la justicia mía de querer hacer las cosas a mi manera muchas veces, pero ayúdame, ¿verdad? Ya no quiero ver a los demás como yo los veo, ¿verdad? Porque a nuestros ojos humanos a veces decimos tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Tú lo mereces, tú no lo mereces. Pero cuando tú empiezas a ver a las personas con los ojos que Dios los ve, créeme que vas a empezar a amar a los demás. Y si te cuesta, repito nuevamente, pídeselo a Dios. Si de pronto te cuesta amar, extender la gracia a aquel que te falló, a aquel que te lastimó, a aquel que habló a espaldas tuyas, a aquel que te calumnió tal vez. A veces son personas que amamos, pero toma la decisión de decir: ok, yo también voy a extender perdón, yo también voy a extender gracia. Y créeme que esa gracia que tú impartes a los demás, ¿sabes? Tú a esa persona también la llevas a cambiar su vida, a transformar su vida. Porque de pronto esa persona dice: no lo merecía, sin embargo me perdonaron. Y esa gracia también transforma la vida de aquellos que no lo conocen. Recuerda que tú eres luz. Aquellos que no conocen de Él, ¿verdad? Todavía están luchando con muchas cosas, pero tú eres luz. Y si alguien de afuera te lastimó, te dañó familia, qué sé yo, impárteles la gracia de Dios para que por medio de esa gracia ellos puedan conocer el gran amor de Dios, el gran amor de nuestro Dios. Así que les fuertes aplausos a Dios ahí donde tú estás. Entonces, amada iglesia, esforcémonos cada día en nuestras vidas por ser agradecidos con esa gracia de Dios, y que esa gracia de Dios no sea como esa excusa de decir: ok, puedo fallar porque Dios me va a perdonar, sino que la gracia de Dios sea ese impulso para decidir amarlo a Él, para decidir amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Y repito, no somos perfectos, probablemente vamos a fallar. Sin embargo, Dios mira tu corazón, mira las intenciones que hay dentro de ti. Míralo, Él observa, Él escucha lo que tú piensas. Y si de pronto tú estás luchando con alguien y le estás llevando de la mano de Dios y decir: Dios, ayúdame, ayúdame, créeme que Él es digno, Él es fiel para ayudarte. Entonces, amada iglesia, quiero terminar ya con este pasaje que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tu pasado mismo te puede alejar de Dios. Aunque tú te quieras esconder de Él, porque muchas veces nos queremos esconder de Él. Muchas veces, ¿verdad? Dios, me escondo, ya no busco. De pronto te están diciendo: oye, ven a Grupo Conexión, y tú: no, ¿verdad? Todavía no. Le cierro la puerta a mi líder. Todavía no, líder, ¿verdad? Porque de pronto fallaste y en ti la vergüenza, la culpa. Créeme que ni tú mismo te puedes esconder de ese amor de Dios. Porque Dios te va a encontrar. Y ya te encontró probablemente. Y créeme que ese amor transforma nuestras vidas. Entonces, amada iglesia, es por gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, quita de tu mente ese chip de decir: no lo merezco, porque no se trata de quién merece más o quién merece menos, sino se trata de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es un regalo de Él, es algo gratuito. No hay nada que a Él lo pueda asombrar
tu, no sé, mayor pecado, mayor debilidad. A Él nada le asombra, Él conoce absolutamente todo. Y aún conociendo nuestro pasado, el presente y el futuro, Él decide amarnos y extender gracia para cada uno de nosotros. Entonces, con ese amor tan inmenso que vivimos nosotros día a día, decidamos también impartir de esa luz, de esa gracia a los demás. Y de manera especial a aquellos que no conocen de Él. Porque repito, iglesia, tú eres luz. Si ellos pueden estar lo más cerca de Dios que ellos puedan estar es a ti. Porque ellos te ven, ellos te observan. A veces vemos algunos que son como muy recios y dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Listo? Pero créeme que Él te está viendo, Él te está observando. Él ve tus actitudes. Y no te lo digo esto para que tú cargues con ese peso y decir, uy, tengo que cuidar, ¿verdad? Solo por apariencia, no, sino porque decidas que el amor de Dios transforme tu vida y por consecuencia también transforme tu día a día, tus actitudes. Si de pronto eres una persona fácil de enojarse, de airarse, es un proceso, es una lucha, no es algo fácil. Pero empieza ese proceso de la mano de Dios y entrégale esa ira, ese impulso y decide responder con amor, debes respirar, ponerte límites. Porque repito, amada iglesia, estamos siendo observados y no lo hagamos para vivir con esa presión, sino que hagámoslo para poder impartir de esa luz de Dios al mundo. Pero es luz en la oscuridad y créeme que nuestro mayor evangelio que podemos predicar en los demás, ¿sabes? No es palabras, sino es tu propia vida. Tu propia vida es la que más está predicando. Más de lo que tú le puedas decir, insistir y dale, ¿verdad? Qué palabra, que ellos te vean ya viendo la Biblia. De repente en tu oficina la Biblia está abierta, ¿verdad? Pero más que esa actitud, la persona va a ver cómo tú estás actuando. Entonces, amada iglesia, decidamos impartir de esa gracia que se nos ha sido concedida a ti y a mí. No lo merecemos, es verdad, no lo merecemos. Pero Él nos la ha dado. Y no tiene limitaciones esa gracia. No es como a veces nosotros, ¿verdad? Te amo si haces esto, ¿verdad? Pero Él no te dice, te amo si haces esto, o te perdono si haces esto. No. Él solamente extiende su gracia, te espera a ti con brazos abiertos, que puedas correr una vez más a Él. Y repite, iglesia, suelta ese peso de la culpabilidad que muchas veces nos aparta de Dios, que pone en nosotros vergüenza y por vergüenza no nos acercamos a Él, porque tenemos vergüenza, miedo, culpa, no, ¿verdad? No merezco, como este hijo pródigo, no merezco ser llamado hijo tuyo, no merezco asistir a la iglesia. Créeme que no te vas a encontrar con un Dios que te juzga, sino te vas a encontrar con un Dios, con un Padre lleno de amor a ti.